No sé si en tu tesis reflexiones sobre el tema de lo político, que tanto lo político ha venido cambiando estas realidades. Sí, casi digamos que de las 10 familias homoparentales que entrevisté, 8 eran activistas. Entonces, de alguna manera sé que eso que me contaron ellos y que me narraron está enmarcado en un posicionamiento politizado y justamente como que no solo decidieron ser familia homoparental, sino que decidieron militar para cambiar las políticas y para cambiar las leyes y para mejorar sus condiciones de ser familia. Entonces, todas las historias están marcadas por, y fuimos a la marcha y a los 2 años el hijo ya tenía la bandera tatuada, y como que de alguna manera me parece que esa es una de las grandes fortalezas de las familias homoparentales que deciden entrarle a la lucha, como que eso les genera un lugar de seguridad tanto a los hijos como a los padres, que les permite hacer frente a un montón de cosas que si no tuvieran como ese antecedente, ¿no? O esa postura militante o política, pues costaría muchísimo más trabajo. Están mucho más en redes, saben a quién acudir, saben perfectamente cómo va la cosa, cuáles son los problemas legales a los que se pueden enfrentar y cómo solucionarlos. Están conectados con los abogados y con derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, es una manera de enfrentar su homoparentalidad política que los dota de grandes fortalezas y herramientas. Hay posturas en nuestra sociedad, bueno, totalmente radicales, como bien señalabas con el caso de una de las niñas, pero bueno, siempre se nos pregunta en este tema que si no les estamos haciendo un daño a los niños, a las niñas, al enfrentarlos a una sociedad que sabemos que de facto los va a discriminar. Cuando digo de facto no lo digo yo, me lo han dicho a mí varias personas, de hecho especialistas, psicólogos o sexólogos, que lo piensan así, aunque no estén de acuerdo, pero así lo piensan, así lo racionalizan. ¿Tú qué piensas de ello? Pues mira, yo me gusta mucho lo que contesta Marina Castañeda cuando le preguntan esto, que es en distintas épocas y en distintos contextos y sociedades han discriminado de facto a tales y cuales personas. Cuando se hablaba de la ley interracial en Estados Unidos y la ley de que no se podían casar si eran blancos y negros, entonces pensaban qué barbaridad, cómo van a ser esos niños, qué van a ser blancos o negros y los van a discriminar, cómo van a tener un papá negro y una mamá blanca. O sea, como que de alguna manera siempre ha habido como chivos expiatorios sociales, ¿no? que generan este tipo de reacciones, pero ahora, viéndolo hacia atrás, decimos cómo es posible y qué cosa más absurda y ridícula que hayan pensado que los matrimonios interraciales iban a ser un problema. Me parece que es como lo mismo, es como darle tiempo a ideologías que no se sostienen. Claro. Bueno, ¿por qué un estudiante, una persona interesada en estos temas tendría que leer esta tesis? Bueno, me parece que el marco teórico, de alguna manera, como que sí responde a muchas de las preguntas que están en el aire, que es qué pasa con estos niños, qué diferencias hay entre estos niños criados en familias homoparentales de los heterosexuales, si son diferentes, en qué son diferentes, cuáles han sido como los resultados de las investigaciones más importantes, en qué países se han hecho, qué descubrieron, y resulta que muchas veces se dice, no, es que no son diferentes, son exactamente iguales, y lo que yo encontré es que no son exactamente iguales, que sí hay diferencias, pero sorpresivamente, o no, las diferencias son todas para bien. O sea, los niños de familias homoparentales resultan mucho más críticos al prejuicio, mucho más conscientes de la discriminación y mucho más abiertos en roles de género. O sea, tienen muchos menos estereotipos. Y eso de alguna manera, pues sí es como un dato interesante como para que se sepa, ¿no? Es decir, no nada más no están mal, es que puede ser que estén hasta mejor en muchos sentidos, como en términos sociales, de lo que esperamos de los niños en la posmodernidad, que sean críticos, que no sean discriminatorios, que no sean prejuiciosos y que tengan una perspectiva de género amplia, que no los limite solo, ¿no?, a ser el macho, macho, macho o la nena femenina, femenina, ¿no? Tu directora de tesis, la doctora Mar González, María del Mar González, me decía una frase, dice, bueno, es que los gays o las lesbianas que adopten o que tengan un hijo
de manera biológica, van a tener un proceso personal de reflexión que muchas veces los heterosexuales no tienen porque se les chispotea y tienen hijos nada más así porque sí. Claro. No me lo dijo en esas palabras, quizá lo estoy banalizando, Claro. pero la gran mayoría de estas parejas que planteas y las que yo he entrevistado, pues tienen procesos de mucha reflexión y de una conciencia tremenda de la paternidad, además del deseo así ferviente, ¿no? Sí, sí, es una reflexión mucho más profunda en ese sentido, porque cuesta mucho la parentalidad homoparental. Es muy complicado. O sea, si lo quieres hacer en términos biológicos, es muy cara, la inseminación artificial es terriblemente dolorosa emocionalmente, los in vitro son también, tienen un costo tan fuerte que solo alguien que quiere realmente y lo desea con toda su alma va a soportar lo que implica, ¿no? Tanto en términos económicos como emocionales y de desgaste físico. Entonces, claro que en todo ese proceso hay muchos cuestionamientos, y cuando por fin logras una adopción que lleva muchísimos trámites y muchos años de espera, claro que la calidad del maternaje o del paternaje es de maravillosa calidad, es algo que se ha buscado muchísimo. Y que hay la gran mayoría de los estudios que hay por acá, en Estados Unidos, en Canadá y en mismo España, indican estos 3, 4 plus, por decirlo así, que mencionaste hace un rato, ¿no? Sí, y otra cosa que diría que aporta esta investigación es justamente como decir, a ver, esto piensan los profesionales de la salud en México, porque lo que piensan en Estados Unidos es distinto, y lo que piensan en España también, ¿no? En cada país, bueno, tiene una formación contextual. Entonces, en México aquí estamos, ¿no? Es como un mapa, de decir, esta es la fotografía del 2012, profesionales de la salud. ¿Dónde queremos estar en un par de años? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los vacíos de información, de herramientas? ¿Y por dónde queremos caminar para que esto mejore? ¿Cuál crees que sea el principal problema? ¿Dónde está el nudo, por decirlo de alguna forma, para avanzar en este sentido? Porque bueno, vemos que Sociedades de Convivencia fue en 2007, donde no había posibilidad de adopción. Matrimonio 2010 con posibilidad de adopción, y hasta ahorita un estado más se suma, que es Coahuila. 5 estados más o menos ya le han entrado vía denuncias. Porque está el cuestionamiento de, bueno, ¿por qué quieren casarse los gays, ¿no? O sea, ¿por qué si el matrimonio heterosexual ha fallado mucho? ¿Por qué los homosexuales quieren esto? También las grandes masas de gays y lesbianas no han ido a casarse ni a tener hijos. Entonces, ¿cómo ves ahorita esta parte como política que tiene que ver con este avance, por decirlo de alguna forma, pero que ha sido relativamente lento? No lo sé, es mi perspectiva. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a mí me parece que el hecho de que sea México un país donde no haya una ley unificada nacionalmente es un digamos, desafío todavía para nosotros como activistas y como luchadores sociales. Es decir, en España cuando se aprobó en España, pero no de que si en Sevilla sí, en Andalucía otro junto, en Málaga no, que es como estamos aquí en México. O sea, tenemos pequeñas islitas de derechos en la República, pero no hay una política unificada, y eso me parece que tendría que mejorarse absolutamente. Las parejas que yo entrevisté de familias homoparentales en provincia sufrían mucho más que las que entrevisté en Distrito Federal. Y no solo eso, sino que un par de años después, porque hemos hecho seguimientos de cómo están, dónde viven ahora, se han venido a vivir a Distrito Federal, justo por eso, porque si tenemos una isla o 5 de derechos, pues entonces hay que irse para allá, ¿no? Pero eso implica pues un retroceso brutal, porque entonces no puede ser que uno tenga que mudarse de estado, de escuela, dejar a su familia, etcétera, etcétera, para tener un poquito más de tolerancia y salir a la calle, ¿no? ¿Cuáles son los retos, desde tu perspectiva, que se tiene a nivel social y a nivel político en esta materia, ahorita en el año 2014? Pues me parece que lo que hablábamos un poquito antes en términos de que la ley se concretice en papeleos y en burocracias menos graves, o sea, que los formatos se unifiquen, que deje de haber mamá y papá en los actos de nacimiento, que cuando entres a la escuela te dejen de preguntar y dónde está el papá y el día del padre, cuándo va a venir el señor, ¿no?
que en los centros médicos dejen de preguntarte también si va a venir tu esposo para firmar de que te puedes operar, es decir, como todo este cambio estructural, ¿no? Pero que no solo son los formatos, que también es el cambio estructural de pensamiento de los profesionales de la salud, que en vez de preguntarte por tu esposo, te pregunten por tu pareja, ¿no? Como pasa mucho ya en Estados Unidos, y que nadie se asuste ni tienes que dar triple explicación, fíjese que yo no tengo esposo, porque fíjese que yo, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que es indispensable y es un desafío, y luego homologar las leyes, y luego que lo que sirva aquí sirva en Chiapas y en los estados más conservadores, pero claro que me parece que va para largo. Y en ese va para largo la parte cultural, que tanto, porque bueno, las leyes a veces no se homologan con la realidad social, o al revés, claro. A veces la realidad social está por encima o en avanzada de las leyes, ¿no? Sí, me parece que aunque se cambien las leyes y no cambia esta cosa de mentalidad que decía y de formación, pues entonces las leyes se quedan en un papel, pues así como muchas leyes que tenemos también de derechos humanos que están ahí y desde hace muchos años, y México ha firmado muchos convenios, pero no acaban siendo una realidad. Entonces tiene que ser como un trabajo, y por eso me parece que entre más hablemos de esto en medios de comunicación y entre más hablemos en foros y tal, más posibilidades tenemos de ese cambio cultural o de aportar un granito de arena al cambio cultural. Bueno, con esta tesis doctoral, Práctica Psicológica y Salud en Familias Homoparentales en México, adquiriste tu título de doctora en Ciencias de la Salud Colectiva en la UAM Xochimilco. Eres maestra de nuestra querida Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Dónde, si alguien quisiera hacer alguna referencia de tu tesis, dónde podría encontrarla? Pues está aquí en la biblioteca de la UACM, está en la biblioteca de la UAM Xochimilco, y estoy por publicarla en pedacitos en distintas revistas que saldrán están en línea y que se puede uno meter perfectamente. ¿Tienes alguna página o algún Face donde alguien te pueda contactar? Sí, tengo el correo electrónico, que es andreaangulo, así como suena, 04 @yahoo.com, y ahí además tengo un montón de tesis que no he regalado, entonces por supuesto que estaré encantada de que se disemine a quien quiera que esté interesado, claro. Como bien sabes, bueno, nuestra universidad está en un plano de difundir lo que hacemos desde todas las carreras de nuestra universidad, y por eso esta entrevista tiene una de esas funciones, es eso, que se conozca el trabajo académico de nuestra comunidad, y bueno, pues apoyar a chicos, a nuevas generaciones, para que bueno, conozcan estos antecedentes de investigación académica y los aportes que pues estás dando. Pues te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, pondremos los datos en este video, que bueno, pretendemos que se difunda por todos los medios posibles. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio.